Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tengan un día espectacular y bendecido. Bueno, mi amor, vamos a recibir la palabra hoy, precioso, para que tengamos esa palabra en nuestro corazón, se haga vida, se anide en nuestro corazón y que podamos ser esos verdaderos hijos de Dios, amados. Amén. Esos hijos perseverantes, esos hijos que no nos cansemos, sino que luchemos siempre por vencer las tentaciones, en especial la pereza y también la falta de persistencia, de constancia, porque empezamos y a veces nos detenemos, ¿sí o no? Arrancada el caballo y parada de mula, decía un fraile de nuestra comunidad. Qué precioso, nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude a ser perseverantes. Bueno, amor, vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén, amén, amén y amén. Papito Dios, te doy gracias por este momento que tú nos das, Padre Santo del cielo hermoso. Tanta misericordia que tienes para nuestros corazones. Tú ya sabes qué hay en nuestro interior. Tú sabes nuestras luchas, tú conoces todo porque tú eres nuestro Padre Creador. Tú nos creaste, papá, a lo cual nos entregamos a ti, y sabes las luchas que tenemos constantemente. Haznos morir a través de tu palabra. Haznos morir a esta naturaleza a la cual no le pertenecemos. Somos parte del reino de los cielos. Te pertenecemos a ti, le pertenecemos a nuestro Señor, a nuestra Madre María, al Espíritu Santo. Te pertenecemos solamente a ti, Padre Santo del cielo. Haz que en nuestro corazón y en nuestra mente siempre esté ese deseo ferviente de poder estar en oración constante, porque a veces nos causa dificultad. Gracias, Padre Santo, por ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros, y que esta palabra se haga aquí en nuestro corazón nido, que aquí en nuestro corazón, mi corazón sea un nido donde esa palabra llegue, que sea esa cuna como en Belén, para que esa palabra nazca en nuestro interior, porque la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra viva. Amén, amén, amén y Amén. amén. Moni, ¿qué palabra tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy tenemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla, por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto, una nube bajó y los envolvió en su sombra, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Por esto guardaron el secreto entre ellos, aunque se preguntaban qué sería eso de resucitar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué será eso de resucitar? ¿Qué será eso de resucitar? Resucitar es, pues, nacer, o sea, volver a vivir después de que uno está muerto. Resucitar es dejar en lo contemporáneo, en lo que tenemos en nuestra cotidianidad, dejar un mundo de muerte, porque a veces andamos muertos, ¿sí? Y resucitar implica estar en muerte
entrar en esa muerte, pero morir en nuestro Señor Jesucristo para que Él nos haga nacer de nuevo. Y nacer de nuevo implica tener una mirada espiritual diferente, poder todo ver con esperanza, verlo con esa alegría de que las cosas no son como nos la pinta el mundo, como nos la dice el mundo, sino son diferentes. El hecho que mi Jesús haya sucedido esa transfiguración es tan hermoso porque nos está mostrando que sí hay una vida después de esta vida, que esto es temporal, que nos está esperando el cielo, que hay una voz hermosa del cielo que nos está llamando y es la voz de mi papá. Escúchenlo, crean que existe una vida después de lo que ustedes tienen allí. Y para eso tenemos que morir para volver a nacer, ¿sí? Y no dejarnos como sorprender, porque si esto ya lo estamos viendo tantas cosas maravillosas, pero es tremendamente maravillosas, espectaculares en las vidas de nosotros, y no podemos nosotros dejar que el mundo como que nos tape los sentidos espirituales, porque tenemos que estar viendo que hay un mundo diferente que nos está esperando. Y podemos gozar de ese privilegio de disfrutar un poquito de lo que nos está esperando, ¿sí? Porque si estamos en Él, pues tenemos paz, tenemos gozo, tenemos alegría en este mundo, a pesar de estar en este mundo que no es nuestro mundo, a pesar de estar en esta carne, a pesar de verme así con esas orejotas grandes que cuando esté en el cielo pues también las tendré, pero de manera diferente tal vez, ¿sí? Porque si se presentó Elías y Moisés y lo reconocieron, y a pesar de que no lo sabían, ¿no? Ellos no sabían quiénes eran ellos dos, porque no los conocían, porque ellos, ¿cómo sabían si antes no tomaban Telegram, ni fotografía, ni Instagram, ni nada de tipo de cosas? No tomaban ni selfies. Entonces, ¿cómo sabían que eran Elías y Moisés? Por el Espíritu Santo se les reveló. Entonces, ¿qué sucede con esto, mi amor? Que existe un mundo después de este mundo, que hay algo que nos está esperando, pero podemos gozar de esa dicha en el cielo si nosotros morimos a nosotros mismos. Bueno, pero ¿por qué la pregunta de muerte? ¿Por qué te dio curiosidad? Me da curiosidad preguntar por qué. Yo creo que es un concepto que a nosotros los seres humanos, a pesar de todo, nos causa dificultad de entenderlo. Porque, o sea, pues uno lo pensará de una persona que fallece físicamente, ¿no? Pero realmente el Señor nos está invitando a nosotros a morir a nosotros, Rafa. O sea, realmente hay muchas cosas que hemos aprendido, hay muchas cosas que hemos vivido, que ya es necesario morir a esas cosas, a soltarlas, o sea, soltarlas, sacarlas del corazón, realmente renunciar a ellas, realmente sacarlas de la vida, para poder realmente, o sea, sumergirnos en las aguas, que fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entonces, en este caso, nos sumergimos en la presencia, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como para bautizarnos nuevamente, pero en el Espíritu, ¿no? Para poder nacer al Espíritu, o sea, se está viendo que el pecado viene por causa de que se murió espiritualmente, ¿sí? Y entonces aprendimos a vivir sin el Espíritu, haciendo muchas cosas incorrectas, cosas que solamente vienen de la mente y vienen de la carne. O sea, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, eso es lo que es valedero. De resto, el espíritu ni lo conocemos muchas veces. O sea, el espíritu de Dios nos tiene que llevar a nosotros a una santidad, a una perfección, a un renunciar a un pecado, a un renunciar a una vida de carnal, Rafa. Pero resulta que nosotros creemos que nosotros estamos muy vivos, que sabemos muy bien las cosas, que todo lo hacemos perfecto, que hablamos muy bien, que sentimos las cosas correctas, que sabemos amar, todo eso, pero no nos estamos dando cuenta que hay una parte de nosotros que sí está muerta, y está muerta por causa del pecado. Y el pecado es conservar en el corazón todo aquello que a Dios le desagrada. ¿Cómo qué?
el resentimiento, las amarguras, las depresiones, las ansiedades, los pánicos, los malos pensamientos, las mentiras, las desesperaciones, las angustias, o sea, tantas cosas que tenemos en el corazón y que nosotros creemos que estamos viviendo. Falso. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios y el Señor espera que nosotros aprendamos a renunciar a ello. Eso significa, tengo que aprender a renunciar, decir, ay no, es que esta vida es terrible, yo no soy capaz de hacer nada, yo no valgo nada. O sea, morir a toda esa parte mental y dejar que Dios tome control de nuestra mente. Por eso la palabra dice, lleva cautivo tus pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Y eso significa yo tengo que frenar mis pensamientos. Ay, no, entonces yo vivo de depresiones, de angustias, de pánicos, etc. Tengo que controlar esos pensamientos y llevarlos a la obediencia en el Señor. ¿Y qué es llevarlos a la obediencia en el Señor? Voy a estudiar la palabra, voy a pensar como la palabra me dice. La palabra me dice, tú eres fuerte, todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. Te dice, caerán a tu lado, a tu izquierda 1000, a tu derecha 10,000, pero a ti nada te pasará. Que el Señor es tu pastor y nada te ha de faltar. Que si tú habitas al abrigo del Altísimo y moras bajo la sombra del Omnipotente, puede venir lo que venga a tu lado y nada te ha de pasar. ¿Por qué? Porque para el Señor tú estás vivo y a Él le interesa es que tu espíritu viva, pero vivimos es de miedos humanos, miedos carnales, y todo porque se dan los miedos carnales precisamente por eso, porque no estamos vivos espiritualmente y necesitamos vivir. Y en este pasaje precisamente, Rafa, ellos quedaron impactados. Dice, estaban asustados, no sabían qué decir porque, vieron el espíritu de esas personas. Ya vieron el espíritu de Elías, el espíritu de Moisés y estaba Jesús que también estaba en su espíritu. Quedaron impactados, vieron algo diferente, vieron algo extraordinario y ellos dijeron, wow, nos tenemos que quedar con esto. Porque generalmente eso es lo que hacemos los seres humanos. Yo me apropio de esto, entonces tal cosa, no, yo tengo que hacerle un altar, la tengo que guardar, lo tengo que poner en la caja fuerte, lo tengo que lo que sea. Y resulta que no, el espíritu es diferente. El espíritu va en tu corazón, el espíritu va en tu alma. Te tiene que impregnar completamente para que tú puedas vivir. Porque eso es lo que el Señor quiere, que podamos vivir. Jesús dijo, yo voy a morir a esta carne, voy a morir a esto físico, pero voy a resucitar. Esta es mi presencia cuando resucite. Esto, así es como voy a volver o así es como ustedes me van a volver a ver. Voy a estar vivo. Esta carne se ha de acabar. Y nosotros nos preocupamos por la carne, ¿no? Nos preocupamos por vivir en la carne, por tener todo para la carne, pero la realidad, es muy poco el propósito que se tiene para vivir en el Espíritu. Así es, mi amor. Me llamó la atención algo porque a veces no comprendemos lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando se manifiesta, ¿qué tal si el Señor, se manifestara, se aparecieran, por ejemplo, los libros que Él haya escrito? Si Él hubiera escrito libros, ¿qué hubiera pasado? Ponte tú a pensar. Que tendríamos altares. Si tuviéramos, ¿qué tal si encontráramos, qué tal si encontráramos toda la ropa que Él tenía? Que Él utilizó. Lo que se hace con los santos. ¿Qué pasaría si encontraras de pronto un martillo que Él utilizó cuando Él trabajaba allí en el taller de José? Porque Él también tuvo su taller, mi Jesús tuvo su taller. ¿Qué tal si encontramos una herramienta, algo con que rompía las cosas o el serrucho de la época? ¿Qué pasaría? Haríamos otra religión. Y se pelearían, nos estaríamos peleando por todo ese tipo de cosas. Eso fue lo que hizo Pedro. Así, yo quiero construirte, ¿sí?, cosas para ustedes. Una iglesia.
quiero construirte una religión, ¿sí? Porque esa es la tendencia que hay en nosotros. Y en la familia eso sucede. Porque nos dejamos llevar por emocionalismos y no nos dejamos llevar por la espiritualidad. Porque el emocionalismo nos lleva a ser impulsivos y no morir, ¿sí? Y no ver la presencia de Dios de una manera mucho más real, mucho más tangible. Y fácilmente salimos por emocionalismos a correr por aquí, correr por allá, y empezamos a andar buscando luces donde no las hay. ¿Sí? La luz verdadera se llama la palabra. Es la luz verdadera. Y a través de la palabra es que encontramos esa posibilidad de decir, yo quiero ver esa luz hermosa que irradia mi corazón. Porque mi Jesús resplandeció. O sea, porque se mostró tal cual es. Otro momento donde él resplandeció muy. En la Biblia, cuando se le presenta a María Magdalena. Sí, se ve la magnificencia de él. Incluso dijo, no me toques, porque todavía no es el tiempo. Sí, no me puedes tocar. Sí, en ese momento, o sea, ¿cómo será esa pureza? Imagínense ustedes. ¿Cómo será tan hermoso ese cielo que nos está esperando? Imagínate lo que acabas de decir, Rafa. Que no me toques, porque no es el tiempo, pero no me toques y significa somos bastante impuros cuando estamos en la carne. O sea, yo me supongo que en ese momento María Magdalena ya, o sea, ella ha cambiado su vida, ella estaba pendiente del Señor, o sea, ella le servía al Señor, etcétera, etcétera, o sea, su vida era transformada. Y aún así, Jesús le dice, no me toques. O sea, wow, cuánto nos falta, Dios mío, para realmente estar purificados. Claro que sí, mi amor. Nos falta mucho, pero bendita carrera, como dijo Pablo. Esta es la mejor batalla, esta es la mejor carrera que existe. Y él hablaba de los competidores, de los que corrían. Y esta es la buena carrera. Qué bendición que nos falte. Bendito sea el Señor, nos falta mucho. Hay que trabajarlo. Sí, pero hay que trabajarlo. Ay, qué lindo. Y imagínate para trabajar y estar pendiente. Ay, mi esposo me está traicionando. Dos gritos. Sí. Ay, ¿qué voy a hacer? Sí. Mis hijos, tal cosa, tal otra. Esos ay. Uy, esos ay son ay que nos alejan del Señor. Porque estamos pendientes de todas las situaciones que están sucediendo en la vida humana, pero no estamos preocupados, en vez de decir, ay, Dios mío, hoy no he orado, Señor, por favor, necesito mi tiempo contigo, necesito ese espacio contigo. No, eso es lo que menos se busca. En Mateo 5:14, que esa palabra la tomé por mucho tiempo como un regalo muy lindo que el Señor me da para que seamos esa luz verdadera, porque Mateo 5:14 nos dice que nosotros somos luz, que esa luz no puede meterse debajo de un cajón, sino encima de la mesa para que ilumine no solamente la casa, sino ilumine toda la ciudad. Imagínate. Y mi Jesús se transfiguró, mostró su esplendor, todo su esplendor. Y entonces, ¿qué nos está invitando esta palabra hermosa? Que reconozcamos que tenemos un Dios, que ese Dios es mi papá, es tu papá, papito Dios del cielo, que para poder decir es papito Dios es porque el Espíritu Santo es el que te inspira eso, y que si nosotros tenemos esa presencia viva de papá Dios, también esa luz que es mi papá Dios, porque en el cielo debe ser una luz hermosa, o sea, yo creo que debe ser tanta magnificencia, es que uno no logra ni dimensionarlo, no logra uno descubrir la magnificencia, la inmensidad de esa parte espiritual tan linda, no logra. Si nosotros permitiéramos que la presencia de Dios esté en nosotros, que tengamos ese pedacito de cielo en nuestro corazón, en nuestra vida, si nos permitiéramos esa luz preciosa, porque Él nos invita, mi Jesús se llevó 2, Él nos invita, vamos, vengan, yo quiero mostrarles mi magnificencia, quiero mostrarles de dónde vengo, quiero mostrarles que hay un mundo diferente al que tú estás vivenciando, que hay una vida diferente a las preocupaciones que tú tienes, que hay algo diferente a la angustia que tú tienes que pasar, por esos miedos, por esos temores, hay algo diferente. Y en ese momento cuando tú te dejas impregnar, es tanto el gozo que hay, tanto el gozo, que uno hasta se vuelve
de pronto hasta necio como el pobre de Pedro en ese momentico, ¿no es cierto? Que estaba tan sorprendido que venga, yo hago algo aquí, ¿sí? Así tal vez nos ponemos, pero si nos dejamos impregnar de esa presencia, de esa luz hermosa, no de la nueva era, de las energías, ¿sí? De que yo trasluz, la energía rosada, amarilla, gris y luces por todos lados, no, eso no. ¿Cuál fue la palabra? Trasluz. Translúcido. No, trasluzco, ¿no es la palabra? Sí. Bueno, mejor dicho, proyecto. Irradio, ¿sí? No, eso no es esa luz. Si cuando tú te dejas impregnar, esa luz otra la ve. Esa luz que es mi Señor Jesucristo, a través de ti la impregnas en otras personas, la proyectas, la pegas en otras personas. Pero para eso tienes que contemplarlo a Él. Si tú no lo contemplas a Él, esa luz no está en ti. Y te dejas agobiar. Y te dejas sorprender. ¿Sí? Y vives en oscuridad. Porque el único es una linternita. En el carro hay chiquitica. Me puse a mirar. ¿Sí? Esa linternita, si yo no tuviera la linternita, pues me estrello. ¿Sí? Me caigo, me tropiezo. O de pronto algo puede suceder. Pero esa luz verdadera, la que me muestra el camino, se llama Cristo Jesús. Si yo no estoy en Cristo Jesús, si yo no veo su magnificencia, si yo no veo su esplendor, no puedo escuchar la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de mi papá Dios? Señor, háblame. Pues mira la luz de mi Jesús. ¿Y dónde está la luz? ¿Qué les parece? En el Santísimo, en hacer las obras de misericordia, en llevar una vida de coherencia. Allí está la luz. En obedecerlo, dijo mi papá Dios. Mi papá, tu papá, dijo, hagan lo que Él les diga. O sea, obedézcanle a Él. Créanle a Él. ¿Por qué? Porque si yo veo esa luz resplandeciente de mi Señor, mi vida empieza a cambiar. Porque empiezo, como decía mi esposita linda, a morir con sus 4 ayayay. Se burla mis ayayay, pero es que hacemos así las personas. De, ay, me duele, Sí, ay, sí, me es está verdad, pasando, es verdad. ay, tal Es para cosa. molestarte, mi amor. Pero la realidad es esa, Rafa, la realidad es que hasta en esos ahí del mundo tenemos que morir mucho. Tenemos que morir para poder resucitar. Y eso es una ley que se está dando. O sea, si tú no caes en tierra y muere, porque lo dice la palabra, si tú no caes en tierra y mueres, o sea, si tú no te arrodillas y mueres a tus orgullos, a tus creencias, que tú puedes hacer las cosas y mueres a ti en todo, tú no puedes dar fruto. Tú no puedes germinar ni dar fruto. O sea, una semilla tiene que morir a su condición de semilla para volverse a convertir en una planta. Y eso nos lo está diciendo. Si tú no mueres en ti, a lo que tú, hasta la parte profesional, todo eso, para que el Señor la redimensione, para que el Señor le dé vida, te quedas simplemente en lo humano y no trasciendes. Y el Señor lo que quiere es que nosotros trascendamos, lo que nosotros vivamos espiritualmente, que podamos volver a nacer de nuevo. Es que es eso, volver a nacer de nuevo. Sí, ya nacimos carnalmente, pero no hemos nacido al Espíritu, y eso es algo que tenemos que buscar. O sea, todos nacimos carnalmente. Todos nacimos en la mente, en la voluntad, en las emociones. Sí, nacimos a eso, pero no nacimos espiritualmente. Y por eso el nacer espiritual sí es una decisión que yo tengo que tomar. Y tengo que buscar de ese nacer. Yo tengo que decidirme. Acordémonos, el Señor abrió la puerta de la salvación. Él limpió la tierra de toda la inmundicia del pecado. La limpió. Y fuera de eso, abrió la puerta. Pero yo como persona, yo tengo que decidir querer nacer de nuevo. Si yo no lo decido, si yo no lo busco, si yo no trabajo por nacer de nuevo, por resucitar ese espíritu que antes tenía y que desafortunadamente por el pecado lo perdí. Si yo no lo decido, entonces yo no lo voy a tener. Yo tengo que decidirlo para poder hacer ese proceso de morir
morir a lo que soy para poder ser lo que Dios quiere que sea. No es lo que yo soy, es lo que Dios quiere que yo sea. Y si yo logro hacer eso, les aseguro que ya pasamos de esta vida terrenal a una vida espiritual y estaremos trabajando, estaremos apartándonos del pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a llevar a que te apartes del pecado, porque el Espíritu Santo, si vive en ti, no le gusta la oscuridad. Dios no va a permitir la oscuridad en nosotros. Él no le interesa eso, y la única forma es el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a batallar a quitarnos, a apartarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da la fuerza, porque el Espíritu Santo nos da el poder para poder apartarnos, nos desterramos de la vida carnal y pasamos realmente a vivir en el plano espiritual. Ahí quiero utilizar estos últimos minuticos, Moni, para mirarlo. Miremos este evangelio de otro lado, ¿sí? Del lado de la oscuridad, mi amor. Porque si hay luz, hay otro que también oscurece, ¿sí? Mi Jesús ilumina, pero hay otro que oscurece, ¿sí? Y cuando estamos en ese mundo de oscuridad, pues a pesar de que nosotros hablemos y hablemos y hablemos, la gente no escucha, ¿sí? No escucha. Miren lo interesante de la escena. Recapitulemos la escena. Mi Jesús hace un llamado. Mi Jesús te invita. Invitó de a dos, ¿sí? Por eso siempre dice, anden de a dos. Preferiblemente alguien tiene que estar a tu lado que te ayude. No necesariamente tiene que ser tu cónyuge. Hay alguien espiritualmente que te está ayudando. Hay una comunidad. Congrégate con alguien. Vamos. Llama al Señor. Y ellos obedecen y siguen a mi Señor Jesucristo. Lo siguen. Lo siguen con dudas. Lo siguen con preocupaciones. Lo siguen con angustias. Miren el audio de María Valtorta y miren todo lo que pasó con Pedro, cómo se quejaban porque fue un lugar donde hacía un calor impresionante y es que no tenemos sed, no hay lugar cercano porque no hay ninguna población cercana, por allí no había nada donde ellos fueron porque fue una montaña desértica, ¿sí? Y tenía una necesidad y una sed tremenda los dos, ¿sí? Y sobre todo Pedro era el que más se quejaba, pero ¿para dónde vamos? Porque Pedro siempre interpela, o sea, Pedro siempre como que trata de poner su criterio. Entonces, ¿pero para dónde vamos, Señor? Pero es que por aquí no hay nadie. Y se fue renegando, ¿sí? Porque uno no sabe la bendición. Le digo, vamos. Tal vez tengas que pasar por momentos de angustia siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Momentos de sequedad, no importa. Pero si tú lo sigues a Él, Él te va a mostrar la luz. Pero cuando tú no buscas esa luz, hay una oscuridad que siempre te va a estar cegando. Que siempre te va a estar tratando de tapar para que tú no busques de verdad la presencia de Él. Estás en angustia. Estás en desespero, estás en enfermedad en este momento. Busca la luz, busca realmente a quien te va a salvar, a quien te va a hacer diferente, a quien te va a decir, mira, las cosas son diferentes como tú las planteas. No te acomodes, es que yo ya soy así y nadie me va a cambiar, como alguien me dijo ahorita estos días, ¿no? Sí. Yo ya nací así y así me moriré. ¿Cómo te recuerdas recordando esa frase que tú decías? ¿Cuál frase? No, a mí ya me olvidaba las cosas viejas pasadas. Ahora son hechas nuevas. Yo creo que debió reírse cuando escucho esa frase. Así me moriré y nadie me va a cambiar. Esa es mi creencia. ¿Sí? Seguimos todavía con esa actitud cuando hay una luz verdadera. Ve al encuentro de mi Señor. Conoce la palabra en este instante. No sabes tú cuándo va a ser el día del fallecimiento, o porque solamente hay dos reinos, o la luz o la oscuridad. No hay más. Tú escoges, tú decides por cuál de los dos seguir. Y para eso Dios se manifestó con claridad, se mostró con claridad, o sea, con claridad lo que Él es. El mal no se muestra de esa manera. El mal se muestra muy sutil, escondido, y poco a poco te va seduciendo y te va llevando a un mundo de perdición donde te hace creer que estás bien, pero no lo estás. Te hace creer la mentira. Las mentiras, sí. Te hace creer que estás enfermo, te hace creer que estás débil, te hace creer que la gente no te ama, te hace creer en cosas simplemente pasajeras. Pero hay un mundo que te espera. Hay un mundo hermoso que te espera. Cómete un pedacito de ese pastel, ¿sí? Cómete un pedacito de esa comida rica. Cómete un poquito de ese maná, cómetelo, pruébalo un poquito. ¿Y cómo lo pruebas? Buscando la luz verdadera.
Que Dios te bendiga, mi hermano. De verdad, que Dios te bendiga. Y déjate impregnar de la luz de mi Señor Jesucristo para que tú seas luz. No solamente para tu familia, para muchas personas. Dios te bendiga, que tengas un excelente día de resurrección. Ay, Señor. Dios te bendiga. 5 hay. Dios me los bendiga. Chao.